A fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, fue España donde campesinos y obreros adhirieron masivamente a las ideas libertarias. También es en España donde el movimiento anarquista logra perdurar por más tiempo, desde los primeros movimientos de 1868 hasta el final de la Guerra Civil Española, en 1939, donde fueron perseguidos por la furia falangista. Esa persistencia tiene su origen en la resistencia al poder civil y el furibundo anticlericalismo del pueblo español, que viene sufriendo siglos de explotación de parte de los terratenientes que encontraron en la Iglesia un poderoso aliado. Esta perspectiva ha hecho que muchos estudiosos vieran vinculado entre el anarquismo y los movimientos milenaristas de fines del siglo XIX, que proponían un regreso al cristianismo primitivo. De todos modos, aunque hay una confluencia, el milenarismo se quedó en enunciados, pero el anarquismo español buscó formas de llevar sus ideas a las prácticas. En España, la historia de la rebeldía social se podría remontar al principio de los tiempos. Son numerosas las muestras de sociedades en rebeldía. Uno de los mejores ejemplos fueron las vagaudas en tiempos de los romanos y visigodos, auténticas guerrillas rurales formadas por desertores de los ejércitos, campesinos pobres y de gente excluida de la sociedad que luchaban contra el poder establecido. Son un buen ejemplo de sociedad guerrillera que se dio a conocer en gran parte de los bosques y montañas de Europa durante siglos. España permaneció al margen de las nuevas ideas europeas, lejos de los centros de difusión del pensamiento, Londres, París o Berlín. Las ideas tardaban mucho en llegar. La primera idea socialista llegaría a través de las obras de Fourier. Fourier proponía la creación de unas unidades de producción y consumo, las falanges o falangisterios, basadas en un cooperativismo integral y autosuficiente, así como en la libre consecución de lo que se llamaba pasiones individuales, lo cual construiría un estado que llamaba armonía. Por su parte, los obreros comenzaron a construir las primeras sociedades de socorro mutuo. La primera sería la Asociación Mutua de Obreros de la Industria Algodonera de Barcelona. Esta mutualidad sería disuelta en 1841 por publicar un manifiesto demandando la implantación del seguro de enfermedad y paro forzoso. Se trataba de un claro precedente de los sindicatos. Ahondando en este desarrollo de las asociaciones obreras, se crearía en estos años de apertura el bienio progresista, en 1854, la primera federación obrera, y se llamó las tres clases del vapor, del textil, pero en 1855 se suprimirán de un plazo todas las asociaciones obreras, excepto las de carácter filantrópico o de socorro mutuos, bajo el control directo de la autoridad local. El objetivo era mantener el orden público, que estaba amenazado por la huelga de las sociedades obreras catalanas ante el llamado conflicto de la media hora. En las fábricas textiles de la época abundaron los ataques ludistas en contra de la introducción de la maquinaria, pero en 1855 es considerada la primera huelga general de la historia de España, puesto que al estar concentrada casi toda la industria en Barcelona, al parar la producción se paralizó la actividad económica del país en su conjunto. El anarquismo moderno se introduce en España en 1868. Giuseppe Fanelli llegó a España en aquel año con la misión de reclutar miembros para la Primera Internacional, creada en 1864, y eventualmente organizar una sección en España. Fanelli, a su vez, estaba en contacto con la entonces recién creada Alianza de Mikhail Bakunin. Sin embargo, la Internacional ya estaba controlada por el grupo de Carlos Marx, que dominaba el Consejo General de Londres. Cuando la Alianza se quiere adherir a la Internacional como organización, se le deniega bajo la argumentación de que las secciones debían basarse en los territorios y no en las tendencias ideológicas. Bakunin, que lo que quería era entrar en la Internacional, decide disolver la alianza
y los aliancistas entrarán de forma individual, adheridos a sus respectivas federaciones nacionales. Sin embargo, a pesar de disolver la alianza oficialmente, los antiguos aliancistas seguirán en contacto, actuando de facto como una tendencia en el seno de la Internacional. En España las sociedades obreras quedaron desmanteladas en 1874, y no sería hasta la llegada al poder de Práxedes Mateos Sagasta en 1881 cuando volverían a la legalidad. Sin embargo, para aquel entonces, en el anarquismo internacional ya predominaban las corrientes que rechazaban cualquier tipo de organización por ser autoritaria. En 1881 tiene lugar en Londres un Congreso Anarquista Internacional que trataría de resucitar la Asociación Internacional de los Trabajadores. Sin embargo, esta nueva internacional no logró despegar. Fue conocida como la Internacional Negra y se desarrolló sobre todo en los Estados Unidos gracias al alemán Johann Mott. La línea política de la organización era totalmente anarquista, pero pronto incluso se debatió sobre la conveniencia de seguir organizando, en tanto que la acción por la acción era considerada más eficaz que la organización. Una expresión de esta tendencia anarquista fueron los magnicidios cometidos por los anarquistas, sobre todo italianos y franceses, entre las décadas de 1880 y 1890. Por esto el anarquismo recibió una fuerte campaña de descrédito desde todos los ámbitos de la vida pública. Viva la paz y la CNT, luchemos hermanos contra los tiranos y los vejetes. Los primeros movimientos anarquistas españoles se hicieron presentes en las zonas rurales de Andalucía, una región en la que se mezclaban los impulsos reaccionarios con las ideologías milenaristas. Pero muy pronto esa unidad quedó rota, y el anticlerialismo pudo más que el respeto por las doctrinas cristianas. El ateísmo quedó como una marca de los libertarios españoles, que en eso continuaron algunas tradiciones liberales peninsulares. Para combatir este movimiento, la Guardia Civil andaluza alude a la existencia de una supuesta organización anarquista, Mano Negra, cuyo fin era matar a los ricos y poderosos de la zona. Pero en realidad fue una excusa para aplastar los nacientes movimientos reivindicatorios. Como suele suceder, el poder propone una confusión entre delito común y acción política. En esto, las autoridades españolas no fueron demasiado originales, pero en España, donde la relación entre bandidos rurales y anarquistas se muestra de manera más intensa. Viva la paz y la CNT, luchemos hermanos contra los tiranos y los vejetes. Es también en España donde se consolida la corriente llamada anarcosindical, que de algún modo recupera el predicamento que habían perdido los anarquistas, que hasta entonces no habían prestado demasiada atención a las cuestiones gremiales. De este modo el anarquismo vuelve al camino colectivo después de la época de la propaganda, por el hecho de que el movimiento había abierto una violencia sin freno, criticada por los propios militantes libertarios. De allí en más, estará presente en todas las luchas obreras de principios del siglo XX. En 1906 se celebra en Ámsterdam un congreso donde, después de largas discusiones, se acepta que los anarquistas participen de la vida sindical. Malatesta termina adhiriendo a esta nueva forma de lucha. El anarcosindicalismo español alzaría una expansión extraordinaria. La Confederación Nacional del Trabajo, CNT, llegó a reunir 1 millón de afiliados al comienzo de la Guerra Civil Española. A consecuencia de sus luchas, los anarquistas españoles fueron brutalmente reprimidos. Desde 1909 se producen rebeliones en Cataluña. Fue atacado por tropas coloniales traídas de Marruecos. Francisco Ferrer y Guardia, pedagogo y militante, es arrestado y ejecutado como represalia. La represión no impide la creciente afiliación de los trabajadores al anarcosindicalismo, sino más bien la lucha sin cuartel crea las bases del conflicto que estallará en la guerra civil, donde el anarquismo ocupará los primeros puestos del frente contra el franquismo.
No tengo casa, amigo mío. Mis compañeros andan huidos. Cerró la mina y en vez de obreros somos bandidos. Ay.